Bueno amigos, comentar también un poco brevemente el libro de Tesla, que el segundo me estoy acabando ya, y que trata, pues, una vez más, de una biografía desde otro punto de vista. Evidentemente, los hitos, digamos, de su vida coinciden con el libro anterior, pero me está maravillando un poquito, una vez más, la capacidad inventiva de una persona en una época crucial, finales del siglo XIX, y en el que la electricidad, digamos, era el boom de la electricidad. Estamos en la ya evidentemente muy avanzada la revolución industrial y llegamos al punto en el que la electricidad quiere sustituir el vapor. Y entonces aparecen multitud de fenómenos que están descubriéndose y de aplicaciones técnicas que están empezando, pues, a experimentarse, ¿no? Entre ellas, pues, los sistemas, digamos, de conducción de electricidad por cables, que, bueno, pues empezó con la corriente continua y luego, pues, Tesla, pues, lo aplicó de una forma polifásica, trifásica, para llegar a sitios más lejanos con una pérdida, digamos, de energía en el camino, pues, menor. Como inventó el motor, digamos, de corriente alterna, que también era mucho más económico, de menor mantenimiento, etcétera, etcétera, y que es el que prima pues en el 90%, 95% de las aplicaciones industriales hoy en día. Pero no solo eso, sino que inventó el primer robot, inventó el primer sistema de una especie como de control remoto para una embarcación. Luego, pues, hizo multitud de avances en el tema de la comunicación inalámbrica, aunque sí que es verdad que cometió un error, digamos, de bulto, porque, digamos que, bueno, es lo que lleva la genialidad, ¿no? Todos querían transmitir las ondas, digamos, o por lo menos los que partieron de su idea, a través del aire, y él, pues, se obsesionó con que las ondas viajaran a través de la Tierra, la Tierra considerándola como si fuera una bola metálica en el que la carga eléctrica pudiera transmitirse, pues, sin pérdidas a través de su superficie, y que podía generar, pues, digamos, electricidad allí donde fuera necesario, teniendo un receptor adecuado en cualquier lugar del mundo. Pero ya fue un precursor del paso de información cifrada también, ojo, información cifrada, que luego, pues, todos conocemos, pues, ahora con el tema de los móviles, o sea, es decir, fue un auténtico visionario toda su vida, pero malísimo para los negocios. Realmente es una persona que estaba todo el día inventando, gestionando muy mal el dinero, porque realmente cuando conseguía dinero básicamente lo dilapidaba en sus sueños locos, en fin, si podía hacer un edificio más grande, una antena más alta, se gastaba el dinero y se quedaba otra vez, pues, en la ruina. Y además con un problema añadido, dos problemas añadidos. Uno de ellos era que muchas de las cosas que inventaba entraban en conflicto con inventos que estaban comercializándose en ese momento en el mundo. Por lo tanto, sus acreedores, la gente que le tenía que dejar dinero, los millonarios, el JP Morgan de turno, el Astor, todos tenían acciones, digamos, en esos otros negocios que ya estaban, digamos, produciendo. Entonces era una manera de verdaderamente tener controlado a Tesla, para, si había un invento ulterior, subirse al carro, pero ojo, que si el invento iba demasiado lejos y iba en contra también de sus intereses en el accionariado de esos otros negocios, pararle los pies. Y esto es un poquito lo que le pasó, fijaos. Y luego otro aspecto importante es que muchos de los inventos, por ejemplo la turbina de Tesla, era tan innovador, que no existían materiales en la época, no se habían desarrollado los materiales tanto como para poder funcionar de una manera, digamos, correcta. Es decir, la turbina de Tesla, pues, es una turbina sin álabes ni nada, solamente funciona por la fricción que provoca la alta velocidad del fluido en la superficie de un disco plano. Entonces ese disco plano, claro, para producir electricidad se colocaban varios en paralelo y a una velocidad tremendísima. Entonces, para poder, digamos, ser eficiente, ese invento necesitaba, pues, rotar en torno, para, si fuera, digamos, a escala industrial, tendría que ir a unas 50.000 revoluciones por minuto. Claro, 50.000 revoluciones por minuto con esos materiales de la época, pues doblaba. Hoy en día incluso también sería imposible, porque las turbinas normalmente, pues, están en torno a los
menos de 10.000, incluso las turbinas más antiguas pues eran más cercanas a 10.000 y las más modernas son claramente inferiores. Se prefiere hacer diseños de mayor diámetro y que trabajen a menores revoluciones por temas de mantenimiento. En definitiva, un invento que pues necesitaba materiales, digamos, como digo, ¿no? Apasionante, apasionante. Una persona que fue cambiando de hotel a hotel en Nueva York, pues estuvo en el Astoria, estuvo 20 años viviendo, pagado por el Walton Astoria, creo que es, está en la 8ª avenida de Nueva York, y estuvo 20 años viviendo. Y de allí, cuando le dejaron, digamos, porque falleció precisamente Astor, que era el que le pagaba, lógicamente, el dueño del hotel, el empresario, que le pagaba el hotel, y falleció, fijaros, falleció en el Titanic, en el Titanic. Entonces, a partir de ese momento se quedó sin acreedor que le pagara el hotel y tuvo que, pues, abandonar. Y se fue, pues, a 2 o 3 hoteles más, que estuvo, pues, bueno, pues 6 años, 7 años, iba dando tumbos de un lado para otro, y estuvo, pues, allí en Nueva York. De hecho, tiene una esquina al lado de un parquecito, que ahora no recuerdo su nombre, un parquecito pequeño, me acuerdo ahora cómo era exactamente. Bueno, pues está la Tesla's Corner, que era la esquina donde él daba de comer a las palomas, porque digamos que se quedó tan solo, casi, él era ya una persona muy solitaria, con mucha vida interior, y realmente estaba todo el día lucubrando. El mundo de los negocios no era para él. Él era un inventor, un buscador, pues, de fenómenos físicos y de posibles aplicaciones. Claro, una persona tan digamos, proactiva y con tanta inventiva, enseguida también caía en ser una persona que podía fallar. De hecho, en alguna ocasión pues cometió algún error en sus planteamientos o en sus predicciones, sobre todo pues con el tema de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Porque no tenía ganas realmente, ya le pillaba mayor y ya pues no quería meterse en ese mundo, ¿no? Ya cuando le dijeron, pero es que el espacio-tiempo, el espacio es curvo, y dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser curvo si no hay ninguna fuerza que lo haga curvarse, ¿no? Si no hay nada, nada puede curvarlo. En fin, ya son respuestas propias de un encaje mental portentoso, pero para otro. Y esto nos lleva a entender, a comprender que el que es sabio no es sabio de todo, es sabio de su área de influencia, en esa área en la que se ha desarrollado. Por lo tanto, hay muchas veces que decimos, pero ¿cómo puede ser una persona tan inteligente que cometa estos errores, ¿no? El mismo Einstein, por ejemplo, era una persona muy sabia por sus experimentaciones también con la mente, pues para visualizar esa relatividad y esas teorías que eran implanteables en un laboratorio. Lo mismo que le pasaba a Tesla. Tesla depuraba mucho sus experimentos primero en su mente, antes de, digamos, iniciar pues, la construcción de un prototipo o lo que fuera. Cosa que Edison era diferente. Edison era un poco ensayo-error, 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 enseguida ya a construir un modelo para ver cómo funcionaba. Son maneras de... También la formación de Edison, Thomas Alva Edison, era menor, no tenía una formación científica. Lo que pasa es que sí que tenía una gran intuición, un gran tesón y una gran intuición, como digo, pues para los negocios y para el prueba-error, un genio, en ese sentido, un genio. Pero Tesla era una persona, pues bueno, pues era ingeniero y tenía, pues, hablaba 8 idiomas y era una persona, era un sabio, podemos decir, de la época, y realmente era un tipo muy depurado, muy refinado, pero bueno, en la parte de las finanzas, un cero pelotero. Y claro, enseguida, en cuanto, a pesar de que tuvo unas patentes espectaculares y reconocidísimas y que le dieron mucho dinero, pues no supo gestionar su dinero. Entonces, fijaros lo unido que está ser un genio con tener un equipo que te gestione la parte financiera, o que seas tú mismo, evidentemente. Hombre, uno no puede ser un Tesla y a la vez ser un economista, porque entonces el cerebro da para lo que da, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo. Ahí se está empezando a ver cómo en el mundo actual, porque de hecho tuvo muchísimos problemas, porque otros patentaron sus inventos y se aprovecharon de eso. Ahí es donde te das cuenta de que la multidisciplinaridad, el mundo es multidisciplinar y el mundo de los inventos más. Es decir, tú puedes tener un Elon Musk que haga
que sea un visionario y ponga el dinero, pero al final la gestión de su dinero no la hace directamente a él, tiene que tener un departamento que gestione ese dinero, ¿vale? Porque si no se arruina. Pero luego tiene que tener un equipo de ingenieros que desarrollen sus ideas, sus visiones, pero además luego tiene que tener un departamento legal que defienda sus patentes, y que defienda pues sus permisos de temas pues ambiental, pues para sus pruebas, sus prototipos, etcétera. Es decir, hace falta un equipo multidisciplinar hoy en día para cualquier cosa, que si realmente quieres dar el salto a lo siguiente. Y Tesla jugaba en la primera división, y jugar en la primera división necesitas tener equipo, no puedes ir solo por la vida aunque seas un Tesla, o aunque seas... Edison sí que tenía un equipo, porque Edison tenía una compañía y, vale, la persona, digamos, visual era él, pero tenía un equipo también detrás, pero Tesla iba solo, y eso, señores, deja bien claro la situación. Hay que aprender a trabajar en equipo y a trabajar en empresas, pero ojo, bien avenidas, empresas bien, no estamos juntos porque nos ha puesto el ayuntamiento o porque somos amiguetes de y nos toca estar juntos porque no tenemos otro sitio donde trabajar o donde ganar un sueldo. No, eso no es una empresa, eso es una ONG o lo que sea, ¿vale? Pero sí que es verdad lo contrario, que para poder, digamos, llevar un negocio al siguiente nivel, hace falta que haya una coordinación compleja de las distintas especialidades con gente de un nivel similar de bueno, ¿vale? No puede cojear la cosa, tiene que ser en equipo. Y equipos muy buenos y especializados. Bueno, amigos, pues nada, y luego con competencias transversales, es decir, que sean personas, que no tengamos aquí casos, digamos, de psicópatas, ¿no? Psicopatías, personas normales con comunicación correcta, con flujos de, en fin, que no tengan oscuras intenciones y que se pueda confiar en ellos, ¿no? En el largo plazo, porque eso, bueno, ya dedicaremos otro capítulo a ese tema. Bueno, amigos, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo y que tengáis una magnífica noche. Hasta luego.